Bueno, estamos aquí en Pensándonos a nosotros mismos y esta vez para abordar un tema creo que vital, no solamente para el presente de la Argentina, sino para el futuro, que es la cuestión de la comunicación. Y para esto invitamos hoy a dos personas vinculadas a esta cuestión, a Damián Loretti, que es uno, diríamos, el autor intelectual, podemos decir, de la nueva ley de medios, y a José Luis de Lorenzo, que preside un medio que surge a la luz de esta nueva estructura legal que el gobierno planteó para el país. Damián, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola Pancho, ¿cómo te va? Y contame primero cómo te vinculaste vos con la cuestión de los medios de comunicación. Porque yo te conozco tu itinerario jurídico porque compartimos los estudios universitarios. ¿Cómo te enganchás vos con el tema de medios? Empiezo como oyente en Derecho a la Información en el 87, en la carrera de comunicación de la UBA, a los tantos días por el ingreso de la segunda cohorte de la carrera, empiezan a incorporar abogados a la cátedra, que era la cátedra de Landaburu en esos momentos. Landaburu. Y bueno, ahí empecé como ayudante de primera y le fui poniendo cada vez más pilas. Empecé, digo, siempre como ascensorista y después llegué a gerente general porque fui director de la carrera. Llegaste de director. Hice el ciclo de ayudante, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto, después titular. Después me doctoré en comunicación. Eso es la carrera académica. Y por el lado profesional, en los fines de los 80, un diputado de Jujuy, Enrique Paz, que era periodista del gremio de prensa, andaba buscando algún abogado que entendiera algo de comunicación. Y no era mucho lo que podía encontrar en el mercado, así que aparecí yo. Y en el 90 empiezo como abogado de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Y en el 94, 95 en el Sindicato de Televisión. En el Sindicato de Televisión. ¿Y cuándo, digamos, desde el punto de vista profesional y teórico, empezaste a darte cuenta que la estructura jurídica sobre la cual están asentados los medios en la Argentina, de alguna manera una limitante para la comunicación en general? ¿Cuándo empieza así esta mirada crítica hacia la ley de radiodifusión? Cuando yo empiezo como auxiliar en la facultad, ya había, por la cohorte anterior, digo, la carrera ya había empezado su actividad, ya ahí había mesas sobre cambiar la ley de radiodifusión. Y en las plataformas de las agrupaciones estudiantiles, todavía no había graduados en Buenos Aires, y de la gran cantidad de profesores que en sociales que no se había conformado, pero digo, las carreras que después fue sociales, y en particular en comunicación, con gente volvida del exilio, hay que sacar la ley de la dictadura urgente. Con lo cual fue entrar y al mismo tiempo. Ya era, insisto, no había agrupación estudiantil que no dijera en esos momentos que había que sacar la ley de la dictadura. Que había que transformar y modificar la ley. Y cuando empezás a visualizar que eso es posible, porque en realidad, más allá de... Hace un año y medio. Hace un año y medio. Hace un año y medio. Digo, cuando fundamos la coalición en el 2004, más allá del salto, ¿no? Había, digamos, 3 rémoras jurídicas en la Argentina. La ley de migraciones, la ley de entidades financieras y la ley de radiodifusión. Por esa época ya se había empezado a cambiar la ley de migraciones, que el decreto, que es muy bueno, salió hace poco, el decreto reglamentario. Y la ley de radiodifusión además había sido empeorada. Ley de reforma del Estado, un par de decretos de necesidad y urgencia en la época de Menem, otro en la época de la Rúa, con lo cual la situación es insostenible. Y en estos hálitos de algunas cosas se están empezando a cambiar, en una cosa sin precedentes, lo que hoy es la Coalición por la Radiodifusión Democrática, que empezó en una habitación muy pequeña, con organizaciones de derechos humanos, sindicatos, gente de la academia, gente de radios universitarias, pequeñas pymes, radios comunitarias, televisión piquetera, etcétera, etcétera. Ahí escribimos los 21 puntos y los sacamos a caminar. Pero verla en serio, abril del 2008. Digamos que porque ahí se dio una cuestión muy consistente. Había masa crítica y voluntad política en la sociedad argentina. Para esa época había 300 organizaciones en la coalición, con esta amplitud de proveniencias. Lo que nunca había habido era voluntad política efectiva del Poder Ejecutivo para tomar esto como política de Estado. Y además con una particularidad que yo siempre la insistía, pero no sabía que había otra gente mucho más importante intelectualmente que yo, como Enrique Bustamante, que en España decía, a propósito de la ley, de la modificación de la ley audiovisual en España, decía, el modo de hacerlo es en el primer cuarto del periodo de gobierno de quien fuera, que se entran con los votos y está fuera de un proceso electoral.
Entonces, cuando la coalición es invitada por la presidenta y la presidenta dice, vamos a tomar un modelo regulatorio que viene de las organizaciones de la sociedad civil como estructura de discusión de la ley, para mí quedó claro que ahí estaba la agenda puesta. Y ahí ya era cuestión de tiempo, pero estaba clara que la voluntad política iba para ese lado. Iba para ese lado. Y vos, José Luis, que fundaste ya un medio hace más de 10 años, porque lo social debe tener... Sí, 10, 12 años. ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a vos a meterte en internet y a fundar un medio de comunicación? Porque con un grupo de compañeros que siempre militamos, opinamos, no teníamos la posibilidad de multiplicar estas voces, porque bueno, los medios tradicionales no te daban cabida, o alguna rara vez un artículo como para justificar que alguien que pensaba distinto se expresara. Bueno, nuestras corrientes de pensamiento alternativo, de la que vos formabas parte, no teníamos dónde expresarnos. Y nos cansamos. En mi caso fue porque peleábamos en contra de la CFJP, dos de mis grandes amigos con los que empezamos aquella vieja pelea, Amancio López y Jorge Urriza, fallecen sucesivamente por distintas razones. Y bueno, como homenaje a ellos y para no claudicar en la lucha en contra de lo que había sido un enorme saqueo a los recursos sociales, como darle a los bancos la plata de los jubilados, nace Lo Social. Un homenaje a Urriza y a Amancio López. Y a partir de ahí se fue transformando no solamente en la reivindicación de los temas de seguridad social, sino en la contracara de lo económico, porque parecía que el país era lo económico y en realidad lo importante es lo social y la condición humana. Y bueno, fue una expresión y sigue siendo alternativa que, bueno, esta cosa de internet que fuimos descubriendo hizo que llegara a lugares insospechados, que se multiplicaran las voces. Y bueno, hoy, digamos, el mundo de los internautas es enorme, de un enorme crecimiento, pero es una etapa. Ahora amanece esta nueva etapa que ya la veníamos visualizando. A ver, yo compartí en la gestión de Cafiero cuando Martín García hace la quijotada de por un rato poner al aire el Canal 6 en La Plata, en la torre del Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, inmediatamente tuvo que renunciar porque tuvo un ataque virulento del poder monopólico de entonces, que es el mismo de ahora. Y bueno, y este tema de la televisión, este tema de las radios comunitarias, bueno, es realmente para muchos de nosotros la oportunidad de multiplicar voces y desde los vecinos, en este caso de San Isidro, bueno, poder seguir haciendo docencia política. Porque nuestro único objetivo, no tenemos un objetivo comercial, tenemos un objetivo de comunicar otras miradas, y como este programa se llama, ayudarnos entre todos a pensar nuestra propia realidad, pero pensándonos a nosotros mismos, no lo que otros nos dicen que tenemos que pensar o decir. Bueno, posiblemente en el próximo bloque quizás toquemos un tema central que básicamente sea cuáles son las razones por las cuales las sociedades van creando sus medios de comunicación alternativos, ¿no? Porque hoy hay una ley de medios que de alguna manera va a regular una realidad, que es la realidad de la existencia de miles de medios alternativos que se abrieron casi espontáneamente. Yo quería ver la opinión de los dos, sobre todo, cuáles son las razones por las cuales la gente toma esa iniciativa de crear un medio alternativo. Vos debes haber estado en el cumpleaños del precinto. No, a ver. Bueno, es uno de los casos famosos. Después explico de dónde salió lo del cumpleaños. ¿Qué ocurrió? El diseño de la estructura en términos de instalación de los medios en un país depende de la política de Estado que se fijen. El diseño de la política de Estado, de la presencia de los medios de comunicación en la Argentina fue absolutamente represivo. Al día de hoy solamente 8 ciudades del interior del país tienen más de una señal de televisión abierta. Eso marca gran parte de la explicación de por qué la Argentina es el segundo o tercer país del mundo en materia de cantidad de hogares cableados. Es por el modo en el cual la televisión pública se retiraba. Y eso tiene que ver con, sustantivamente, dos cosas. Una, el criterio de que la televisión era únicamente para hacer plata, y la segunda era que el Estado solamente iba ahí donde no había un privado destinado a hacer plata. Eso configura un panorama, y si lo traducís a las AM, pasó lo mismo. Lo que ocurrió en los 80 es que cuando vuelve la democracia, ese esquema es un corsé a la sociedad. Sobre todo por el grado de dependencia que tenían las señales en el interior del país de las emisiones de Buenos Aires.
En ese contexto empiezan a aparecer algunas experiencias de televisión y el cable nace así, no era la industria que soy. Y lo mismo pasa en relación a las AM con el abaratamiento de las tecnologías de las FM, con un detonante, Semana Santa. Ahí aparece la instalación de gran cantidad de medios de comunicación en función de hacer oír una voz distinta que la ambivalencia que podían tener muchos medios a la hora de discutir qué iba a pasar con la democracia en la Argentina. Y si uno se imagina que el espectro radioeléctrico es un plato y arriba le pone una sandwichera, en algún momento eso revienta, porque acumula demanda insatisfecha, que es lo que pasó en la Argentina, y en el año 89 se hace una vía muy tangencial, que es permitir que el Poder Ejecutivo regulara lo que estaba fuera de la ley en esos momentos. Ahí aparecen las famosas autorizaciones precarias y provisionales, llamadas PPP en la jerga. El tema es que, haciendo juego de palabras, a los PPP los quisieron transformar en radios, pocas, pequeñas y pobres. Con lo cual ahí se da otra lucha, que es por la legalización en términos del dato central en esto, que es el derecho a la comunicación. El resto es historia un poco más conocida, pero lo que termina implicando es que donde hay pocos medios, y sobre todo son medios viejos con dueños nuevos, porque renovaban licencias en base a la ley de la dictadura del 72 y en base a la ley de dictadura del 80, la gente se cansa, pues no tiene dónde salir. Y el fenómeno de las FM y la participación de los oyentes, que después se copia a la AM, marca eso a las claras. Porque digo, si no existiera el fenómeno de las FM, 1 o 2 AM por provincia no abastece a la necesidad de comunicación de la gente. Básicamente pasa por ahí, después hay otros matices, búsqueda de nuevas expresiones artísticas, estéticas, movimiento de vanguardia, grupos políticos o grupos de estudiantes universitarios que fueron fundando sus propias emisoras. ¿Y te acuerdas, José Luis, cuando invitamos acá a Goldar, que él de alguna manera nos dio un elemento muy interesante para reflexionar el tema de la creación de las múltiples voces? Decía que en algunos momentos, etapas, sobre todo de dictadura en Argentina, había un solo mensaje, y que ese mensaje era alienante, que de alguna manera la creación de nuevos medios de comunicación con nuevos discursos era una lucha, una resistencia contra la alienación del monomensaje o del mensaje único. Y vos te quedaste pensando mucho sobre eso y quería que de alguna manera reflexionaras, porque me acabas de decir que fundaste un medio de comunicación hace 12 años por la necesidad de transmitir otro discurso, otra mirada, a la mirada única que aparecía por los grandes medios, ¿no? Sí, pero yo creo que a veces uno tiene la suerte o se le cruzan imágenes en el camino que lo van marcando, ¿no? Es decir, mi familia es de Bahía Blanca, la paterna. Siempre recuerdo cómo fue evolucionando el tema de la comunicación en Bahía Blanca. Mis tíos, primero estaba Canal 7 y Canal 9 en Bahía Blanca. Mi tío Coco, me acuerdo que una vez que era un adicto a la televisión, para ver el canal de Mar del Plata había puesto una torre enorme para que pudiera llegar la antena y para ver el canal de Mar del Plata. Hasta que llegó el cable, con lo cual quienes hacían teatro local, gente de Bahía Blanca, programas de cocina, sus noticias locales, prácticamente fueron absorbidos y borrados de esa realidad cultural local por la que venía desde Buenos Aires. Y después advertí, gracias a ese ejemplo ya de chico, digamos hace unos cuantos años, que nos estaba pasando lo mismo a nosotros acá. Entonces, la oportunidad de poder mostrar alternativas culturales me parece que va justamente contra esto que decía Ernesto Goldar, ¿no? Es decir, romper esta visión que nos va sometiendo. Claro, uno después la profundiza un poco. Hemos pasado 55 años del golpe de 1955 y yo a veces le digo a los alumnos en clase, o lo digo en algunos lugares, qué paradoja, ¿no? Es decir, seguimos en una contradicción dialéctica entre la verdad y la mentira. La revolución del 55 se llamó libertadora y vino a conculcar las libertades. Prohibió y desapareció al peronismo, a Perón, a Evita, la tercera posición, la comunidad organizada, la Constitución del 49, que ni siquiera se estudió en las universidades, ni siquiera como una rareza, el cadáver de Evita, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación, antes de traspasarle el gobierno a Frondizi,
se los entrega a las 3 cadenas norteamericanas. Empieza un profundo proceso de transculturación, que para dar un salto se perfecciona con el golpe del 76, donde de vuelta el sofisma, la mentira, es fundacional. Un proceso que se autodenomina de organización nos viene a desorganizar, un proyecto de muerte. Rompe el órgano para matarlo, el órgano nacional, para someternos. Realmente la posibilidad de recuperar la comunicación es un grito de liberación. Es multiplicar las voces, no porque cada uno de nosotros crea que tiene la verdad excluyente, sino porque creo que cada uno de nosotros puede aportar a esta construcción de la verdad colectiva que nos va a hacer libres. Y Damián, también vos como especialista en Derecho a Información sabés perfectamente que si bien hoy esta lucha por la cuestión de los medios se manifiesta y se expresa en Argentina, es una lucha que ya tiene varios años y a nivel mundial, ¿no? Digo, McBride, digamos, ¿cómo se fue dando el proceso de reivindicación de esta necesidad de múltiples voces de nuestros países en los últimos 20 o 30 años? A ver, quisiera, a propósito de lo que decía él, agregar algo. Históricamente la discusión por la defensa de la libertad de expresión era la defensa del derecho de quien quería tomar la voz pública en la calle a no ser molestado ni encarcelado por eso. Es el mito del señor parado en la plaza inglesa, arriba de un banquito, porque si pisaba suelo inglés no podía hablar mal de la corona. Pero digo, la historia de la libertad de expresión era la libertad del tipo que se paraba en la esquina de la calle y decía lo que quería. Hay un teórico norteamericano que se llama Owen Fitz, un constitucionalista, que en los 60, a propósito de una discusión sobre la regulación de los medios en Estados Unidos, dice que la esquina de la calle se trasladó al interior de los estudios de televisión. Porque si no, ese derecho se transformaría en algo meramente declamativo, porque nadie incide sobre la sociedad, como hace 200 años, gritando en la mitad de la calle. Y la Corte Interamericana tiene dicho que esto no es un derecho, efectivamente no es un derecho declamativo, que tiene que contar con las herramientas necesarias para hacerlo efectivo. Ahí es donde se unen los aspectos tecnológicos de los nuevos medios con un viejo grito libertario, que en algún momento era pintar en la pared con tiza y carbón, después poner carteles, repartir volantes, y hoy es la fibra óptica. En ese salto está todo el resto de la discusión. Y lo que ocurre es que fenómenos como en la Argentina no se han dado en demasiados sitios. Porque el grado de represión que existía, la aparición de nuevas voces, no es algo que haya pasado en todas partes. De hecho, para tomar 3 o 4 ejemplos comparados, en Francia aparecieron las radios libres, y uno de los que encabezaba el movimiento de radios libres en Francia era Daniel Cohn-Bendit, Daniel Rojo, el del mayo del 68. Y las radios libres se fueron instalando alrededor de París. Y la discusión ya no era si las radios funcionaban o no, sino cómo se sustentaban. Y cuando se fue de un gobierno socialista a un gobierno de derecha, empezaron a reclamar que querían tener derecho a la publicidad. En Italia existió Radio Alice, que era una radio, entre comillas, pirata, que cuando la gente la fue a defender, fue un caso histórico, porque había una orden de cierre. La gente rodeó la radio, igual que pasó en el Bolsón, cuando la fueron a cerrar, y Radio Alice pasó como un ícono. A posteriori de eso, el Tribunal Constitucional italiano le dijo al Parlamento italiano, basta de monopolio estatal, porque en Europa el modelo de posguerra es un modelo netamente... De monopolio estatal. Monopólico. Y lo mismo pasó en Inglaterra. El sentido de que era una radio pirata, era la radio que funcionaba arriba de un barco, fuera de la jurisdicción del Ministerio de Gobierno británico, entonces no podían hacer nada porque transmitían desde fuera. Por eso pirata, porque estaban arriba de los barcos, y hay algunas películas que cuentan eso de modo más romántico. ¿Cómo fue esa lucha y cuáles fueron los grandes hitos de esa lucha? A ver, hay un paradigma final de todo ese movimiento, que es el informe de la UNESCO, llamado Un solo mundo, voces múltiples, o el informe McBride por el irlandés que conducía la mesa, entre otros ahí estaba Somavia, que ahora es secretario general de la OIT. Y lo que se plasma ahí es un modelo que se asienta en 2 cosas: el equilibrio informativo norte-sur y el desarrollo de políticas nacionales de comunicación como políticas de Estado, poniendo el eje en algo pocas veces debatido, que forma parte de la ideología en la cual se apoya la ley de servicios de comunicación audiovisual. Hay quienes piensan, atados del modelo histórico y malentendido ya a esta altura, de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es que el Estado garantiza sus obligaciones de libertad de expresión si se abstiene de censurar, y ahí se acabó su obligación. Y a partir de 1948, cuando se sanciona o se proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos,
el Estado empieza a tomar otro tipo de obligaciones, que es garantizar esto para todos en términos de pluralismo y de diversidad. La diferencia del rol del Estado es lo que plasma el informe de McBride, que es los Estados tienen que tener políticas de comunicación que desarrollen un derecho humano, no una idea de mercado de ideas. A partir de ahí hay un crecimiento muy importante de emisoras comunitarias, que hoy están nucleadas en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, entre otras entidades, que dicho sea de paso, hace su congreso, su 10º congreso en La Plata, en la segunda semana de noviembre, que se espera que vengan entre 600 y 700 radios de todo el mundo. Y hay expresiones muy interesantes. El movimiento de radios comunitarias canadienses es gigantesco y tiene una evaluación de impronta de lo que ellos llaman, y a mí me encanta la idea, que es que los medios sean a la vez espejo y ventana. Espejo para verse reflejado y ventana para que el mundo te vea y vos ver el mundo. Hay un movimiento de radios asociativas muy importante en Francia. El movimiento de radios comunitarias italianas tiene íconos como Radio Popolare en Milano, y después hay un crecimiento cada vez mayor en otros sitios. En México, por presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han entregado licencias a pueblos originarios. En Estados Unidos, por más que nadie asume que eso existe, hay un movimiento de radios comunitarias que son las que se llaman las Low Power, fruto de una lucha que desencadenó un caso judicial que se llama Prometheus, que obligó a la FCC a reordenar sus frecuencias para que existieran medios de baja potencia. Y en el resto de América Latina hay cada vez más movimientos legales tendientes a normalizar esta situación, no en el sentido argentino, que tomó los mejores estándares de los relatores de libertad de expresión, con la garantía de las 3 franjas, pero en Colombia hay un movimiento importante de radios comunitarias. En Chile la ley no es buena y tiende a ser peor con el cambio de gobierno y las discusiones que se están llevando hoy. Hay un movimiento de radios educativas peruanas. En Uruguay hay una ley parecida, solamente para comunitarias, parecida a la Argentina, y hay que hacer que esto se modifique. Y en Brasil la ley no es buena, pero lo que se destapó en la Argentina con las radios se destapó en Brasil con el video. La red de Viva, como se le llama allí, es una radio, es un movimiento de utilización del video como herramienta de discusión política gigantesca, en un contexto en el que existen muchas más emisoras abiertas de televisión que en la Argentina, no por la población y la extensión territorial, sino por el propio diseño comunicacional brasileño, que es mucho más agresivo en términos de presencia de pluralismo, más allá de los monopolios locales sí. Y el grupo que se pelea con Lula cada 48 horas. Porque además pasa eso, lo que viene ocurriendo en América Latina es el crecimiento de la decisión de políticas públicas vinculadas a la comunicación, que por definición afectan intereses. Cuando la ley de medios se dice afecta intereses, sí, bienvenida sea, pues si no hubiera afectado intereses, es que lo hubieran hecho los dueños de la comunicación. Hubo un senador que planteó como crítica la ley de servicios de comunicación audiovisual, que era un delirio, no decía que era un delirio, pero era lo que implicaba, que era una fantasía plasmada en las aulas universitarias que no tenían que ver con la actividad. Bueno, el problema es que entre las resoluciones del CONFER y las regulaciones las hacían los empresarios de los medios. Claro. Entonces, entre que las hagamos los universitarios y las hagan los dueños de los medios, por lo menos discutamos un poquito. Y José Luis, vos que elegiste un medio para expresarte, a Internet, ¿qué sorpresas te llevaste con Internet? Porque Internet es un tema quizás aparte y bastante interesante, sobre todo los procesos que tienen que ver con los discursos alternativos. La única sorpresa fue encontrar la cantidad de gente que con tanta calidad expresaba lo que uno sentía. Porque uno conoce un reducido ámbito, pero se han multiplicado tanto las expresiones y las voces y cada vez aparecían nuevas voces más. Y realmente creo que esto es algo realmente importante. Y la otra sorpresa es la que me acaba, no es sorpresa, pero digo, lo quiero subrayar, lo que acaba de decir Damián. Nosotros estamos acostumbrados a un academicismo extranjerizante, donde la academia, la civilizada, es la formada en el afuera. Nuestros dirigentes y nuestros profesionales en los gobiernos anteriores, en la mayoría de ellos, y mínimamente tienen que acreditar algún máster en alguna universidad internacional. Realmente esta transgresión fenomenal que los bárbaros argentinos desde la Universidad Argentina hayamos plasmado
una propuesta comunicacional que le va a servir hasta a los civilizados, que se dicen civilizados, es fantástico. Digo, creo que este es un homenaje a Jauretche. Digo, y lo digo realmente como argentino, y me apropio de la cuota parte de lo que otros plasmaron, pero que en realidad debo decir la verdad, digo, Damián y tantos otros compañeros que han trabajado en la implementación han tenido la habilidad de plasmar en el papel lo que era un sentimiento compartido, de los que leíamos diarios entre líneas, de los que sabíamos, de los que reclamábamos expresiones propias de los medios de comunicación hace muchos tiempos. Fue la expresión de un pueblo, y fue de una universidad que no siempre, y esta vez sí, se pone al servicio, pone los libros al servicio de las alpargatas. Digo, me parece fantástico. Me parece fantástico, digo, y es un homenaje a todos estos docentes, que son muchos, que militan la docencia universitaria con un compromiso nacional, que hay mucho más de lo que se conoce. Entonces, bueno, digo, aprovecho, digo, lo que para ahí para nosotros no es tanta sorpresa porque compartimos este ámbito universitario. Es bueno que el vecino de San Isidro, que manda a sus hijos a la universidad, que a veces descalifica la educación pública, sepa que hay una profundísima vocación docente que estos medios también quieren aprovechar y que trabaja para los intereses del pueblo. No somos mercadocéntricos, somos pueblocéntricos. Como siempre decís. Para finalizar, Damián, vamos a hablar un poquito de lo personal. La ley de medios es una realidad y la reglamentación creo que salió la semana pasada. ¿Cómo te sentís a nivel personal y cómo se siente después de haber luchado tantos años que algo se materialice de una forma con tanta participación? Porque aparte otra de las cosas que caracterizó la sanción de la ley y la reglamentación es que hay como un gran fervor a favor de esta nueva ley. Es una sensación extraña. Pues me pasa lo que muchos argentinos, que se naturalizan los procesos mientras los vas viviendo. Y se han dado fenómenos muy insólitos. Y yo tomo conciencia cuando me toca contarlos en el exterior. Por ejemplo, he ido a Brasil a dar charlas, y a Chile y a España, y cuento cómo arrancó la coalición. Hasta las fotos de la marcha de las 55.000 personas pidiendo la aplicación de la ley. Contando lo que fueron los foros. Y la verdad me da escalofríos. Digo, éramos 20 encerrados alguna vez para hacer los 21 puntos a esto. Me siento orgulloso y digo, es una sensación muy... Bueno, y todo esto, ¿cuándo plasma? Porque, digo, uno como naturaliza y vio toda la cocina, cada vez quiere más. Y lo que me preocupa, no solo lo que festejo, sino lo que me preocupa, es reclamarle a la ley cosas que la ley por sí misma no resuelve. Quiero decir, la presencia de organizaciones de la sociedad civil, que a quienes se les devuelve la voz cooptada por otras leyes, hoy tiene una obligación enorme, que es ocupar el 33% del espectro radioeléctrico con apuestas creativas, de vanguardia, con nuevas estéticas y sustentables. Y yo creo que el panorama lo vamos a tener más claro dentro de 5 años. Porque hay que pasar el armado de un nuevo plan técnico, de todos los concursos y de sustentabilidad de los nuevos medios. Y ahí es donde vamos a ver cómo migran los periodistas de los medios más concentrados o semiconcentrados o más grandes a nuevas expresiones. Y ahí se va a empezar a ver lo que a mí me gusta llamar como la polifonía de nuestra sociedad expresada en los medios. Ahora, cuando me toca viajar, lo que me siento es conmovido. Llevo la foto, la pongo en gigantografías y nadie cree que haya una movilización de 50.000 personas por la ley de radiodifusión. Claro, increíble. Es algo que aparece como insólito. Y de aquel grupo inicial, de esos 20 o 30, ¿de quién te acordás especialmente? ¿O hay alguien que influyó sobre vos, que te dio manija? Siempre decimos nosotros... Para hacer los 21 puntos están todos dando vueltas en sus propias organizaciones. Uno de ellos es el presidente del Consejo Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es Néstor Buzo. Gustavo Granero sigue en la Federación de Trabajadores de Prensa. Néstor Cantarini es uno de los representantes por la sociedad civil, junto con Alejandro Verano, por las universidades en Radio y Televisión Argentina. Bueno, Gabriel Mariotto no era de la coalición, pero siempre estuvo muy cerca, porque participaba otra persona por la Facultad de Lomas, en la cual en esos momentos era decano, y él era funcionario, no quería mezclarse. Gente de los sindicatos de prensa de todo el país. Digo, están Roberto Gómez del Movimiento Cooperativo. Digo, hay mucha gente que trabajó en eso y hoy se está poniendo el tema al hombro de seguir difundiéndolo.
Así que en ese marco, digo, todos influimos sobre todos. En términos sí personales, yo tributo a dos. Uno es Mario Landaburu, que fue mi primer titular de cátedra, y otro fue Rodolfo Audi, que fue quien me llevó a mí al sindicato de prensa, y a Néstor Cantarino, que es el que me llevó al sindicato de televisión. El cruce entre la vida de los profesionales de la comunicación y la academia es lo que permite tener varios sombreros. Y tiempo más tarde, Horacio Berbisky, cuando me convoca para incorporarme al CELS. Entonces, la multiplicidad de factores entre derechos humanos, la militancia sindical y la militancia académica hacen una buena síntesis. Creo que en la ley algo de eso se expresa. Se expresa perfectamente. Bueno, yo les agradezco a ambos la presencia en el programa y les saco el compromiso para repetir esto porque nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero el tiempo es tirano, dice en televisión. No, aunque la comunitaria debe ser un poco menos, pero lo es. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo programa en Pensándonos en Nosotros Mismos.